bien, hermanos, pues vamos a continuar a leer Apocalipsis. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Continuamos con este estudio muy interesante acerca de Apocalipsis y hoy vamos a ver las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a ver qué son, qué significan, por qué las escribió el Señor y qué podemos aprender de cada una de ellas. Vámonos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Y lo primero que vamos a ver, antes de que empiece el Señor Jesús a decirle a cada iglesia lo que quería compartir, vemos que el Señor sigue presentándose. Y antes de comenzar con las cartas, Él se presenta y dice y le muestra a la iglesia quién es, qué autoridad tiene, para que la iglesia preste oídos, que estén atentos a quién es el que está hablando. Entonces vamos a ver esto en Apocalipsis 1:12. Vamos a ver Apocalipsis 1:12 y vamos a ver cómo se presenta el Señor. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces, vemos que está Juan, y Juan pues acaba de explicar que el Señor le mostró una visión donde vio unos candelebros, donde ve unas estrellas. ¿Te acuerdas que vimos la semana pasada? Pero ahora él ve a Jesús, él ve a Jesús presente en esta visión y mira cómo se presenta el Señor Jesús. Dice aquí, vamos a ver desde el versículo 12, me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros. Estos candeleros vamos a ver después que representan a la iglesia y que el Señor Jesús está en medio de la iglesia, en medio de estos 7 candeleros que representaban las 7 iglesias de las que se va a hablar, y estaba Él en medio, presente. Dice, ¿cómo empieza a describirse? Empieza por las vestiduras. Dice, el Hijo del Hombre, Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Estos ropajes largos normalmente eran ropajes ceremoniales que usaban o los sacerdotes o que usaban los reyes, y en este caso vemos que muestra la dignidad del Señor Jesús, su posición en la que se encuentra como el sumo sacerdote, como el Rey de Reyes, y estos ropajes representan esta realeza. Luego continúa hablando de su cabello, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieves, como nieve. Ahora, normalmente el color blanco en la Biblia siempre representa pureza, pero ¿te acuerdas también que se presenta a Dios Padre como un anciano de días? Y la verdad es que no es que Dios sea viejo, porque Él está por encima del tiempo, Él no está sujeto al tiempo como nosotros, pero esta representación habla de sabiduría y habla del conocimiento pleno de Dios, de su omnisciencia. Y entonces su cabello, su cabeza representa esta pureza, su sabiduría, su eternidad. Luego vemos sus ojos. ¿Cómo eran sus ojos? Sus ojos son como llama de fuego. ¿Qué es la llama de fuego? En la Biblia también cuando vemos el fuego se usa como una manera de juzgar. ¿Te acuerdas que cuando se habla que la fe se purifica como el oro, ¿verdad? Por fuego. Y es una forma en que se habla de juzgar a través del fuego. Y en este caso sus ojos son como llamas de fuego. Y pues también nos habla de su omnisciencia. Él conoce todo, pero además Él juzga todo. Él es el que va a juzgar a la iglesia. Él es el que va a estar en el tribunal. Y sus ojos, pues, ¿qué podemos ocultar de Él? No hay nada que podemos ocultar. Dice, todos vamos a estar de pie ante Él un día. Toda rodilla se va a doblar ante Él. Y sus ojos, pues, lo van a poder ver todo, lo van a juzgar todo. ¿Qué más nos dice? Sus pies. Y sus pies, en versículo 15, semejantes al bronce bruñido. Esta palabra bruñido se refiere a algo pulido, o sea, que está como que muy pulido, que está así brillante como un espejo, pero además dice que está refulgente. Cuando metes un metal al horno, a un horno muy caliente, pues después de un tiempo ves que empieza a brillar. Esto está refulgente y ya luego empieza a brillar por sí mismo, por el calor, y era lo que veía Juan. Eran sus pies brillosos,
pero además con un color que brillaba como si estuvieran en un horno, refulgentes. Y nos dice la Biblia acerca de los pies del Señor que Él va a pisar el vino del lagar de sus enemigos, ¿te acuerdas? Y que va a pisotear a sus enemigos, y habla de su posición de autoridad. Habla en parte de su santidad, pero al mismo tiempo habla de su juicio y habla de la posición que Él tiene. Es el juicio de Jesús en relación con otros. Y luego vemos su voz. Su voz es como estruendo de muchas aguas. No sé si alguna vez has estado cerca de una cascada grande y escuchas así el poder del agua cayendo. O una vez me acuerdo que estaba en una lanchita ahí por Mazatlán y empezaron unas olas así bien grandes que empezaron a medio hundir el barco. ¡Ay! Una lanchita en la que íbamos y da miedo. Pero escuchas el mar, escuchas el crujir de las olas. Y aquí nos hace esta ilustración. Su voz es como el estruendo de muchas aguas, el poder, la fortaleza de la voz del Señor, con esa autoridad con la que Él habla. Luego nos habla de su mano, dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Esta mano derecha, pues las 7 estrellas, luego vamos a ver que habla también del Espíritu de Dios en las iglesias, y pues habla de que Él está ayudando, de que Él está presente en la iglesia, de que Él todo está en su control, en su diestra, pero además Él usa ese control para beneficio de su iglesia, para ayudarnos. Entonces dice la palabra, porque estoy a su diestra no seré conmovido, ¿verdad? Usa su diestra, su poder para bendecir también. Entonces su mano derecha. Y nos habla después de su boca. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué es la espada aguda de 2 filos? La palabra de Dios, ¿verdad? Es la espada de la palabra de Dios. Nos habla de la autoridad total de Jesús. Lo que el Señor dice es palabra con poder, con autoridad. Y recuerda que todo esto lo está diciendo el Señor Jesús antes de que empiece a decir la carta de las 7 iglesias. Es para que la iglesia sepa, mira, ¿quién es el que está hablando? Iglesia, mira, ¿quién te habla? ¿Quién es el que te está en este momento dirigiendo la palabra? Y termina con su rostro, dice, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La gloria, la majestad y la santidad de Jesús. Cuando vino Jesús en su primera venida, pues vino como un siervo humilde. Pero en este momento vemos al Señor en su gloria, en su poder, en su autoridad. ¿Y cómo reaccionarías tú si vieras a Jesús así? Pues vamos a ver qué hizo Juan. Dice el siguiente versículo. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Pues ¿qué más vas a hacer? Imagínate. Juan cayó como muerto a los pies, dice, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Le dice, no temas, yo estoy contigo. Ese Dios todopoderoso, esa autoridad, esa palabra que tiene su poder, imagínate que está en contra de ti, por eso murió y como si estuviera muerto cayó Juan. Pero le dice el Señor Jesús, yo estoy de tu lado. Mi poder, mi autoridad, lo voy a usar para amarte. No temas. Y dice la palabra, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No está en contra de nosotros el Señor, ese Dios todopoderoso te ama como nadie te ha amado en este mundo. Es un amor que no podemos imaginar. Dio su vida por ti. Ese Dios todopoderoso, que su voz es estruendo, que brilla su rostro como el sol y es omnisciente y omnipotente, te ama. Y te dice, levántate, no temas. Yo estoy contigo. Ese Dios todopoderoso es aquel a quien oramos. Es aquel que vela por ti y nos da descanso y nos da paz porque no estás solo. Ese Dios todopoderoso está contigo. Y le pone la mano, le dice, no temas, yo estoy contigo. Y eso nos debe dar aliento, nos debe dar ánimo de que ese Dios todopoderoso es tu Dios, que te ama inimaginablemente. Luego continúa el Señor hablando, dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Además de eso dice, yo soy el que vivo. Estuve muerto, pero he aquí que vivo. Él venció la muerte. Dice, yo estoy por encima del Hades, yo estoy por encima de la muerte. Esta palabra Hades es una palabra griega que normalmente se usa para referirse al lugar a donde iban las almas de aquellos que morían. También en la Biblia lo vas a encontrar en hebreo como Seol. A veces vas a encontrarlo como Seol o en el Nuevo Testamento como la palabra infierno. Infierno, Hades y Seol es el mismo lugar, solamente que es en hebreo, en griego o a veces es otra traducción del castellano, pero vas a encontrarlo, es el mismo lugar. ¿Qué es el Hades? Tenemos una historia, si puedes poner Lucas 16, 19. No, por tiempo no vamos a leer toda esta historia. Pero si te acuerdas, es la historia de Lázaro y el rico, ¿no? Había un hombre que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Estaba este hombre muy rico, que no tenía temor de Dios, y había otro hombre que era un mendigo, ¿te acuerdas? Que se llamaba Lázaro, pero que él confiaba en el Señor y temía en el Señor. Y cuando los dos mueren, en esta historia, que no es una parábola porque se da el nombre propio de Lázaro, se nos dice que el hombre rico fue al Seol, y que en el Seol estaba atormentado por una llama. Y a lo lejos podía en ese mismo lugar ver a Lázaro que estaba con Abraham en otra parte donde era de descanso. Y le decía el hombre rico a Abraham, Abraham, deja que Lázaro moje la punta de su dedo en agua para que me dé y yo no sufra en esta llama porque estoy atormentado. Y que le dijo a Abraham, mira, hay una cima que nos separa y él no puede ir ni tú puedes ir allá. Y este era el Seol, era el lugar donde estaban estas almas que pues no habían puesto su fe en el Señor. Y mira, vamos a ver algo interesante en Mateo 12:39, por una separación aquí en Apocalipsis. Vámonos a Mateo 12:39. Mateo 12:39. Algo interesante que se nos dice aquí acerca del Seol, dice el Señor, y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Siguiente diapositiva. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estaría el Hijo del Hombre, ¿dónde? En el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aparentemente se nos dice que el Hades, el Seol, está en el centro de la tierra. Que hay una llama, que hay un fuego tremendo. ¿Qué es lo que sabemos del centro de la Tierra? Pues solo que hay mucho calor. Nunca hemos llegado hasta allá, pero sabemos que hay mucho calor. Pero bueno, la Biblia dice que el Seol posiblemente está en el centro de la Tierra y que estaba dividido en estas dos partes. Ahora, oye, ¿por qué estamos estudiando todo esto? El punto simplemente es, Jesús dijo que Él tiene las llaves de las Hades, las llaves del Hades y de la muerte. Es decir, Él está por encima de la muerte. Hoy en día hay quienes adoran a la muerte y le piden cosas y le atribuyen este poder. Pues puede ser un demonio que está engañando a las personas, pero la muerte está derrotada. Cristo venció a la muerte. Cristo tiene autoridad sobre la muerte. Entonces, Él es lo que se está presentando aquí, es de lo que se habla acá. Y mira, vamos a ver algo rápido en 2 Corintios 5, 6. Solo como un paréntesis, a veces hay la duda, decimos, oye, cuando me muera me voy a quedar ahí en el ataúd esperando hasta que venga el Señor porque dice que durmieron en el Señor, entonces ¿voy a esperar ahí o qué va a pasar? Voy a quedarme aquí vagando en la tierra porque no pagué la luz y pues no me puedo ir, tengo que ver cómo hacerlo. ¿Qué dice la Biblia? 2 Corintios 5, 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Siguiente versículo. Porque por fe andamos, no por vista. Siguiente. Pero confiamos más si quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Siguiente versículo. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y el 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La Biblia nos dice que ser ausente del cuerpo es ser presente con el Señor. Cuando el cristiano muere, inmediatamente va a la presencia de Dios.
Y si alguien muere que no puso su fe en el Señor, inmediatamente va al Seol, a este lugar de tormento. Pero no se queda en la tierra, no te quedas dormido, lo que duerme es el cuerpo, esperando la resurrección. Pero el alma va a la presencia de Dios inmediatamente. Entonces, bueno, nada más para tener este punto. Vamos a regresar a Apocalipsis. Apocalipsis 1:19. Hoy seguimos con la carnita asada espiritual en la iglesia, ¿verdad? Vamos a ver Apocalipsis 1:19. Entonces, se presenta el Señor Jesús con su poder, con su autoridad, le está diciendo quién es el que está escribiendo, tiene poder sobre la muerte, le dice, no temas, yo estoy contigo. ¿Y qué le queda a Juan? Pues voy a escribir todo lo que me digas. Y empieza a escribir. Dice el versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora hay diferentes ideas acerca de estos ángeles de las iglesias. Una postura es que representa a la presencia de Dios en cada iglesia, es decir, que Dios no abandona sus iglesias, que está presente con ellas, que está acompañándoles. Y al mismo tiempo, los candeleros representan a las iglesias. ¿Puedes poner Mateo 5:14? ¿Por qué un candelero representa a la iglesia? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Somos candeleros. La función de la iglesia es alumbrar la luz de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos alumbrar la luz de Cristo? Con nuestras buenas obras. La Biblia dice que no somos salvos por obras, somos salvos por la fe en Jesús. Pero las buenas obras son la manera en que nosotros mostramos a Cristo al mundo. Es como ellos pueden conocer que nosotros conocemos del Señor. Es como el Señor nos transforma a través de las buenas obras. Y por eso vemos que aquí se representa con un candelero. En Cauquel nosotros tenemos que ser luz. Tenemos que mostrar amor a quienes nos rodean. ¿Qué tanto dejo brillar mi luz? Mis vecinos saben que los trato con paciencia, los trato de forma cariñosa. Mis familiares, yo igual les muestro amor, les muestro paciencia, les muestro buenas obras. A tu jefe, el que habla mal de ti en el trabajo, ¿qué tanto reflejo mis buenas obras? A mi enemigo, dice la palabra que le tenemos que amar también. Perdono a aquel que está hablando mal de mí, perdono al que me ofende. Porque tenemos que dejar que nuestra luz brille, tenemos que reflejar a Cristo con nuestras vidas. Y es la función de la iglesia, dice, somos los candeleros, que dejar que nuestra luz brille. Y bueno, aquí tenemos entonces a estas candeleros que están ahí presentes, que representan a las iglesias. Ahora, vamos a empezar con las 7 cartas. Después de que el Señor se presenta con esta introducción, que Él está con las iglesias, Él está presente, Él es el que juzga, le dice, ahora sí, iglesia, ya que me estás escuchando, ahí va lo que el Rey de Reyes le tiene que decir a sus iglesias. Y hay 3 propósitos principales de estas cartas a las iglesias de Apocalipsis. ¿Cuáles son los 3 puntos? ¿Puedes poner la primera diapositiva que te había puesto por allá? Ahí sí pueden apagar estas lucecitas, si pueden bajarle al sol un poquito, hermano, para que... La primera cuestión de las 7 iglesias del Apocalipsis es que son literalmente iglesias físicas, reales, que existían en esa época. En lo que hoy es Turquía, en aquella entonces se conocía como Asia Menor. Y ahí tenemos a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Eran iglesias reales que tenían estos problemas reales. Entonces, la primera razón de las cartas Apocalipsis a las iglesias es para resolver los conflictos reales que tenían las iglesias en ese momento. Y el mismo Señor Jesús, pues, les muestra cómo resolver esos problemas a los que se estaban enfrentando las iglesias. Esa es la primera razón. El segundo propósito es que también a través de todo lo que se le dice a las iglesias, pues nosotros hoy en día somos edificados, porque somos parte de la iglesia de Cristo. Tal vez yo no estoy en Éfeso, estamos en Cauquel, pero aún así todo lo que se le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, yo puedo de ahí aprender verdades espirituales que nos van a edificar.
y que nos ayudan a corregir algunos errores, a no caer en los mismos errores que cometieron ellos, y pues es de edificación para la iglesia. Entonces el primer propósito era para resolver problemas reales que tenían las iglesias en ese momento, en esa ocasión, en esa locación física, en ese tiempo específico. El segundo propósito es para que a través de todas las cartas nosotros como iglesia en general seamos edificados. Y el tercer propósito, ¿puedes poner la siguiente diapositiva? Cada una de las iglesias representaba un periodo histórico de la iglesia. Desde el Pentecostés, cuando se inicia la iglesia apostólica, hasta la Odisea, que es cuando es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, cada una de estas etapas de la iglesia están representadas en estas diferentes iglesias. Tenemos, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, que representa la era apostólica, que es desde la muerte de Cristo y su resurrección, hasta el 64, que es cuando empieza la persecución con los romanos, con Nerón. Y entonces empieza la iglesia de Esmirna, que es el periodo de persecución desde el 64 al 313, cuando llega Constantino, y entonces ya deja de ser perseguida la iglesia de Cristo, y se vuelve entonces en Pérgamo la era del patrocinio oficial. Roma dice, ahora el cristianismo es la iglesia oficial del imperio, y viene otra serie de problemas, y esto viene del 313 al 606. Luego sigue Tiátira en la Edad Media, Sardis en la Reforma Protestante, Filadelfia, que es la era misionera de 1750 a 1900, y finalmente la Odisea, que empezó aproximadamente de 1900 hasta que sea el arrebatamiento. Y este último periodo es donde nos encontramos hoy en día. Entonces tienen este triple propósito las cartas de Apocalipsis. Mostrarnos cómo vivía la iglesia de aquellos tiempos y poder aprender de lo que les pasó, que nosotros podamos aprender para ser edificados a través de lo que el Señor les dice, pero también estar advertidos de cuál es el tiempo profético en el que va viviendo cada una de las iglesias. Entonces, vámonos a ver la primera iglesia. Vámonos a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Ya si puedes prender la luz, hermano, muchísimas gracias. Vamos a ver la iglesia apostólica, la iglesia de Éfeso. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, esta iglesia de Éfeso empieza el Señor diciéndoles, y fíjate que antes de cuando empieza cada iglesia, ¿te acuerdas las características de Dios que vimos al principio? Cuando le empieza a describir a cada iglesia, el Señor se presenta con alguna de esas características para decir en qué contexto le está hablando a esa iglesia, para presentarse a sí mismo desde una manera en que se va a acercar a hablarles. Y le dice a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Está diciéndoles que Dios estaba presente en esta iglesia, estaba activamente guiándoles, trabajando con ellos. Yo les acompaño, yo estoy con ustedes, es lo que les está diciendo el Señor a la iglesia de Éfeso, la forma en que se representan. Ahora, como dato curioso, en Éfeso había un templo muy grande de la diosa Diana o Artemisa. Era una diosa de la fertilidad y era un templo gigantesco que era considerada una de las maravillas del mundo antiguo. Y de hecho, ¿puedes poner Hechos 19:35, por favor? Vamos a ver que era un centro de peregrinación a donde iban normalmente todos los griegos. No, es Hechos 19:35. Ahí está. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios,
¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Ellos pensaban que una estatua de este ídolo que estaba en este templo había venido del cielo, había caído de Júpiter. Y había mucha idolatría, pero bueno, en ese contexto es donde está la iglesia de Éfeso. Y empieza primero diciéndoles en el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. El Señor estaba con ellos y ellos estaban trabajando con Él. ¿Será que la iglesia hoy en día todavía quiere trabajar en nuestra iglesia? ¿O somos nosotros los que tomamos las decisiones? ¿A qué me refiero? Vemos que el Señor Jesús es el que estaba en medio de los candeleros. Él era el que estaba guiando a la iglesia a hacer lo que tenía que hacer. Cuando yo hago un plan, llevo mi plan a Dios y le digo, Dios, bendice este plan que quiero hacer. O le digo, Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? Porque a veces yo puedo hacer un plan y cuando el Señor me quiere modificar este plan, digo, Señor, ¿qué haces? Yo pensé que me amabas, ¿por qué quieres cambiar mi plan? Y no dejamos que Él tome el control de nuestra vida. Yo creo que Dios sabe cómo dirigir a su iglesia, amén. Mira, vamos a ver algo rápido en Efesios 5:21. Efesios 5:21. Es parte de lo que estamos viendo el miércoles en el curso de Amor y Respeto, está hablando de los matrimonios, pero también habla acerca de la iglesia y de Cristo. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de qué? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Quién se sujeta a quién? ¿Cristo a la iglesia o la iglesia a Cristo? Cuando hacemos planes como iglesia, ¿tenemos que involucrar a Cristo o nosotros le decimos a Él lo que vamos a hacer? Él debe de decidir, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? El año pasado, por ejemplo, tenía yo el deseo en el corazón a lo mejor de iniciar una obra en las cárceles. Y entonces empezamos a prepararnos y empezamos como a discipularnos para dar en las cárceles una clase de evento evangelístico. Pero luego el hermano con el que íbamos a ir de pronto ya no pudo seguir yendo a las cárceles. Y luego el encargado de la cárcel que lo conocía este hermano que nos podía ayudar a entrar, a tener acceso, que ya sabía hacer todas estas actividades, falleció. Y pusieron un nuevo guardia, un nuevo encargado que ya no nos conocía, ni lo conocíamos, ni nada. Entonces, ahora podía yo en medio de todo eso haber reaccionado de dos formas. Podía decir, no, vamos a ir a la cárcel. Y tenemos que ir a la cárcel y vamos a empujar. Pero también como que el Señor me mostró, ¿sabes qué? A lo mejor el Señor quiere hacer otra cosa. Entonces fue cuando esperamos y empezamos a ver qué iba a hacer el Señor. Y fue cuando salió lo del centro de adicciones, que salió de la nada, no nos lo esperábamos nosotros. Pero el Señor abrió la posibilidad de que los hermanos que a lo mejor se estaban preparando para ir allá, ahora estaban enseñando clases de discipulado y están yendo a clases de discipulado. Y ha sido de tremenda bendición. Ha habido muchísimos que han aceptado a Cristo, hay muchos que se han bautizado y están discipulándose, porque uno, estando allá, pues ya su corazón está preparado para escuchar. Y dos, pues tienen que ir a sus clases porque no tienen a dónde más ir. Entonces, los evangelizamos, los podemos discipular y es de mucha bendición. Y hasta ahora el Señor nos ha permitido seguir yendo. Y yo ni me lo imaginaba, pero Dios está en control. Amén. Y ahora con lo de ONN, también es algo que hicimos hace un año, pero yo ya ni en cuenta lo tenía y el Señor como que había puesto en nuestro corazón, oye, como que tenemos que iniciar una nueva obra en la iglesia porque ya no cabemos y pues como para qué ponerle más pisos a la iglesia, a lo mejor podemos iniciar algo nuevo, pero no sabíamos qué hacer. Y de pronto salió lo de ONN. ¿Y cómo vamos a reaccionar? Ay, señora, esto es Cusca, está lejos, no. Cuando el Señor nos da una instrucción, pues tenemos que obedecer al Señor. Porque ¿quién está en control, la iglesia o Dios? Dios. Entonces tenemos que recordar eso y cuando Él mueve nuestro plan y cambia lo que nosotros queríamos hacer, tenemos que decir, gloria a ti, Señor, porque tú estás en control, yo no. Yo no soy la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces,
por eso vemos que a los Éfesos el Señor estaba con ellos y Él quiere estar en nuestra iglesia todavía, pero tenemos que pedirle a Él cuál es el plan que tiene para nosotros. En nuestra vida diaria, ¿consideramos a Dios en nuestros planes? ¿O le digo, Señor, esto es lo que quiero hacer? No me lo vayas a cambiar, ¿eh? Esto quiero. Hay que dejar que Él sea el que sea cabeza de nuestra vida. Amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Qué más le dice el Señor a esta iglesia de Éfeso? Vamos a continuar. Dice el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Primero les dice, yo conozco tus obras. Era una iglesia que trabajaba muchísimo, se la pasaban trabajando, había muchísimo trabajo que hacer, pero además era una iglesia que se mantenía firme en la enseñanza de los apóstoles. Ellos se mantenían muy firmes para no dejarse llevar por una falsa doctrina. En la iglesia primitiva, pues no había escrito el Nuevo Testamento todavía, entonces pues había muchas personas que tenían sus propias ideas, había muchas denominaciones, había muchos que decían que eran apóstoles y había mucha información por todos lados. Y ellos se mantenían firme con lo que ellos tenían de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, y eso iban enseñando y se mantenían firmes. Es importante que guardemos la sana doctrina, porque ¿cómo vamos a probar nosotros lo que es una enseñanza correcta de lo que es una enseñanza incorrecta? Con la palabra de Dios. No importa lo que diga el pastor Eric, no importa lo que vea en un video de YouTube, no importa lo que diga un programa de discipulado, ¿de dónde viene la verdad? De la palabra de Dios. Tengo que estar firme en la palabra, hay que tener este discernimiento para lograr identificar qué es de la palabra de Dios y qué no, y poder discernirlo. No todo lo que escuchamos de Dios es de Dios. Hay que ver en su palabra qué es verdad y qué no. Y los de Éfeso tenían esta virtud, lograban identificar cuando venía una falsa enseñanza. Y también dice la Biblia que en el versículo 6, que ellos aborrecían a los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Hay diferentes posturas, pero en general eran unas personas, era una doctrina que era muy liberal y estaban a favor de la impureza sexual y estaban a favor de la inmoralidad. Además de eso, hay quienes dicen que también hacían una diferencia, una separación entre lo que sería el clérigo y los laicos, ¿no? Como que le daban mucho honor o dignidad o poder a los que eran de la iglesia, líderes, y a los que no eran líderes se les trataba de otra forma menor, de una manera despectiva. Era como que ellos son los que son importantes y los demás no. Y dice el Señor, yo aborrezco eso, decía el Señor Jesús. Y de hecho Pablo mismo lo decía, ¿te acuerdas él que decía, yo soy el menor de los apóstoles, soy como un abortivo, decía, ¿verdad? Él decía, prefiero, y lo habíamos visto en Romanos, yo preferiría ser anatema por amor de los judíos, con qué tal uno se salvara. Este amor por los demás. Entonces, aparentemente este era el error que tenían los nicolaitas y los de Éfeso, al estudiar la palabra, lo identificaron y se mantenían firmes. Pero ¿cuál fue el error de Éfeso? Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Pues el que sentiste en la secundaria, ¿verdad? Maripositas, ay, las manos sudadas. No se refiere a ese tipo de primer amor. Esta palabra amor se refiere a ágape. Es amor ágape, es el amor incondicional que Dios tiene por nosotros, que mostró en la cruz. Y es el amor incondicional que nosotros debemos de tener por Dios. ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso? ¿Te acuerdas cuántas personas se bautizaban en la iglesia primitiva cuando evangelizaban? Tenemos unos registros de la Biblia en Hechos que dice que había 5,000 personas que se bautizaban, ¿te acuerdas? Normalmente cuando bautizamos acá, lo más que hemos bautizado han sido como 10 personas y pues los bautizamos, nos tardamos un ratito y qué padre, ¿verdad? Nos saludamos, todos nos tomamos una foto. ¿Te imaginas 5,000? Y tráiganme algo de comer porque tengo que seguir, me faltan otros 3,800 y luego darle su certificado a cada uno, o luego a lo mejor pues tienes que seguirles enseñando la palabra. Entonces, ¿a dónde van a estudiar? Pues hagas grupos de estudio y a cada uno tienes que dirigirlos. ¿Te imaginas cuánto trabajo era?
era una explosión increíble de las iglesias. Imagínate, podíamos ser 100 y a la semana siguiente éramos 2000. Hermanos, pues vamos a hacer 17 servicios y cada día de la semana vamos a tener un servicio diferente. Era muchísimo trabajo. Y lo que le pasó a Éfeso es que por trabajar tanto, perdieron su primer amor. Podemos servir tanto al Señor que no tenemos tiempo para el Señor. Señor, es que estoy trabajando para ti, estoy haciendo todo esto, pero ahorita no tengo tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo de hacer mi devocional, porque estoy trabajando para ti. Trabajo mucho, pero no tengo tiempo para el Señor. Y empezaron a perder su primer amor y hacían las cosas por hacerlas. Ya no era por amor a Dios, ya no era por gozarse en el Señor, era por hacer las cosas nada más. Y hay que tener cuidado cuando mi servicio en el ministerio ya deja de ser de gozo y se convierte en una carga. Digo, siempre tienes que morir a tu carne, ¿verdad? Tu carne nunca va a querer trabajar. Pero cuando ya se vuelve espiritualmente una carga, entonces algo está mal. O yo estoy desconectándome del Señor, o me estoy llenando demasiadas cosas. Recomendamos tener a lo máximo 2 ministerios para que les puedas dedicar el tiempo suficiente, con amor a cada uno, porque si nos llenamos de muchas cosas, puede ser que empecemos a caer como los Éfesos. Hay que tener cuidado, hay que servir con gozo. Hay que recordar que es aquel a quien estamos sirviendo. Cualquiera que sea la actividad es de bendición para el Señor y para nosotros. Entonces les dice en el 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Corres el riesgo de que si yo pierdo mi primer amor y aunque estoy haciendo mucho trabajo, hay iglesias gigantescas en Estados Unidos que son así edificios enormes que están abandonados porque poco a poco fueron perdiendo su primer amor y desaparecen y se van. Lo importante es mantenerte unido en el Señor, mantenerte firme en el Señor, buscarlo a Él y Él hace la obra. Entonces le recuerda esto a Éfeso, le dice, busca tu primer amor, vuelve a tu primer amor. Hay que recordar cuál es ese primer amor con el Señor. Entonces, vámonos a la iglesia que sigue, Esmirna, versículo 8. ¿Qué le pasó a la iglesia de Esmirna? Después de este periodo donde estaba creciendo la iglesia inmensamente, el Imperio Romano empezó a hacer una de las persecuciones más increíbles que no se han visto hasta hoy. Caminos enteros que llevaban a la ciudad de Roma, de noche las incendiaban con cruces a los que crucificaban a cristianos y les prendían fuego de noche para alumbrar las calles que llevaban a Roma. En Nerón fue una persecución terrible la que sufrió la iglesia. ¿Qué le dices a una iglesia así? ¿Qué consejos le dices a una iglesia que está pasando por esta especie de tribulación? Versículo 8. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Mira cómo se presenta el Señor. Primero dice, yo soy eterno, pero además yo morí como ustedes y resucité. Se muestra empático. Mira, yo padecí también. Lo que tú estás padeciendo, yo lo conozco. Yo pasé por eso. ¿Será que el Señor conoce nuestras tribulaciones, nuestras angustias, o es ajeno a nosotros? Él está presente. Él está en medio del candelero, ¿te acuerdas? Él sabe tu dolor, Él sabe tus angustias. No estás solo. Satanás te puede querer decir en tu corazón, Dios ya no se acuerda de ti, ¿verdad? Ya se olvidó de ti, Dios, mira todo lo que te está pasando. No. Dios te conoce. Dios sabe el dolor que tienes. Dice el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Era una iglesia que aparentemente tenía mucha pobreza física y pues imagínate, en medio de la persecución tenían que abandonar todo y muchas veces no tenían nada, ninguna posesión. Pero el Señor les dice, tú tienes algo más valioso, tú tienes tesoros en el cielo. Tú no estás haciendo tesoros en la tierra. Y imagínate a todos los hermanos que sufrían esa persecución terrible, hoy en día se están gozando con el Señor en un tesoro eterno en el cielo. El hombre rico de Lázaro y el rico, ¿qué le pasó a su riqueza? No sabemos cuánto duró, pero te aseguro que no mucho tiempo después de su muerte. ¿Y Lázaro será que tendrá riqueza? Tiene tesoros en el cielo. ¿Qué vale más? ¿Los tesoros terrenales o los tesoros celestiales? ¿Dónde estás haciendo tesoros? ¿Dónde
estamos poniendo nuestro énfasis? ¿Soy rico espiritual o soy rico en la tierra? Ahora, no otra vez, la raíz de todos los males es el amor al dinero, no es el dinero. Ah, los que tienen dinero son los malos. No, no, no. No quiere decir que el dinero es malo. El amor al dinero es lo que está mal. Pero nos dice el Señor que las mejores riquezas no tienen nada que ver con lo terrenal, es celestial. ¿Cómo enfrenta entonces el Señor esta tribulación? Les dice, yo estoy con ustedes, yo conozco tu dolor y yo morí, pero vivo. Dice el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Le está hablando a todas las iglesias, específicamente a esta iglesia de Esmirna, que en ese tiempo estaba pasando persecución. A nosotros, que tenemos que estar atentos de cuando padezcamos tribulación, gozarnos en el nombre de Cristo y enfocarnos en Él. Mira, hay algo interesante que vemos en la palabra. Vamos a ver aquí en la Biblia, Segunda de Timoteo 3:12. Vamos a poner una separación aquí. Mira, Segunda de Timoteo 3:12. Porque a veces pensamos, oye, pues es que la vida cristiana pues tiene que ser un jardín de rosas, todo te tiene que salir bien y tienes que tener mucha abundancia y si no, pues hay un problema en tu fe. Pero ¿qué dice Segunda de Timoteo 3:12? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Persecución. ¿Qué es vivir piadosamente? Teniendo temor de Dios. Si en tu trabajo tú quieres vivir teniendo temor de Dios y a lo mejor hacer las cosas rectas, va a haber quienes se van a oponer a ti. Si tú quieres hablar de una forma correcta, si tú quieres mostrarle amor a tu enemigo, si tú quieres glorificar a Dios con tu vida, el mundo va a ir en tu contra. Vas contra corriente. Te pueden atacar. Pero ¿dónde estás poniendo tu enfoque? ¿En las cosas terrenales o en las de los cielos? Mira, vamos a ver Hechos 5:41. Entonces no te sorprendas cuando, oye, es que ahora me parece que me está yendo peor ahora que soy cristiano. El Señor nos dice que va a pasar, que puede pasar cuando vives piadosamente para Él. Pero mira Hechos 5:41. Está muy bonito este versículo. Hechos 5:41. Hechos 5:41. Aquí había unos discípulos que estaban siendo azotados por los romanos porque estaban predicando el Evangelio y dicen, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál nombre? De Jesús. Es un privilegio padecer por causa de Cristo. Es un gozo padecer por causa del Evangelio. Si te atacan en tu familia, si te atacan en tu trabajo, si te atacan tus vecinos por dar testimonio de Cristo, dale la gloria a Dios, porque estás haciendo algo correcto. Ellos se tuvieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y gracias a Dios aquí hoy no tenemos mucha tribulación en Cauquel, gloria a Dios. Pero ¿sabías que en Nigeria hoy, en estas semanas, en estos meses, han estado matando a miles y miles y miles de cristianos? Hay una yihad en Nigeria donde están matando a cristianos todos los días, hoy seguramente. Pero están teniendo un tesoro más grande, un tesoro en el cielo. Es un privilegio padecer por causa de Cristo. ¿Y qué si el día de mañana hubiera persecución aquí en Cauquel? Ha pasado en la historia, puede volver a pasar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te mantendrías firme en Cristo? Él te ama en todo momento. Y le dice aquí a la iglesia de Esmirna, le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esos 10 días lo que le está diciendo es, mira, la tribulación no va a durar para siempre. Es un periodo de tiempo limitado, vas a padecer tribulación, pero va a terminar. Y además
tienes la certeza de la vida eterna. Morir aquí es solamente un paso para estar en la eternidad con nuestro Señor. Decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y entonces Dios les pone este enfoque y les dice el Señor Jesús, vas a tener la corona de la vida, vas a tener la vida eterna y tienes un tesoro en el cielo que no te va a ser quitado porque eres rico. ¿Somos pobres o somos ricos espiritualmente hablando? ¿Estoy juntando riquezas espirituales o soy pobre espiritualmente? Porque una es más valiosa que la otra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros como iglesia ante estas cartas que está escribiendo el Señor? Ya por tiempo, pues ya terminamos, ya se nos acabó el tiempo. La próxima semana vamos a ver las otras cartas a otras iglesias, cada una enseñándonos una verdad espiritual. Pero le está hablando el Dios Todopoderoso a la iglesia y le dice, yo estoy contigo, yo te amo, aunque padezcas, yo te estoy acompañando y hay una verdad eterna. Estás haciendo un tesoro en el cielo y yo estoy luchando contigo. Como dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Creemos eso? Si somos hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios. Dice que somos candeleros, somos luz del mundo. ¿Cómo estás dejando brillar tu luz? ¿Cómo estás mostrando tu fidelidad al Señor? Digo, gloria a Dios, aquí no tenemos una persecución tan terrible, pero ¿tú crees que los de Nigeria estén escondiéndose o estarán dejando que su luz brille y por eso los están persiguiendo? Es una decisión bien difícil, pero hay que dejar nuestra luz brillando, amén. Es tiempo de que la luz brille, es tiempo de vivir glorificando a nuestro Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra, gracias por este estudio que pudimos hacer, Señor, de Apocalipsis, de estas dos iglesias de Apocalipsis. Te pido, Señor, que nos ayudes primero a no dejar de lado ese primer amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a que no nos perdamos solo en las actividades, en el trabajo, sino que demos un tiempo para conocerte, Señor, para leer tu palabra, para que podamos amarte, Señor, a solas. Danos la oportunidad, Señor, de no perder ese primer amor, Señor, regresando a ti, para servirte con más gozo, para servirte con más amor, Señor. No permitas que el enemigo nos distraiga con problemas, con situaciones circunstanciales, Señor. Ayúdanos a poner la mirada en ti y a servirte solo a ti, Señor. También, Padre, te quiero pedir, mi Dios, que nos ayudes a que si estamos padeciendo alguna tribulación, alguna persecución, Señor, ayúdanos a tener el gozo, Señor, de ser tenidos por dignos de padecer por tu palabra, por tu nombre, por dar testimonio de ti, Señor. Te pido que fortalezcas a mis hermanos que en este momento pues están pasando por alguna tribulación, Señor, dales aliento, dales ánimo, cuídalos. Y Padre, a nosotros ayúdanos a dejar brillar tu luz para que más personas te conozcan, Señor, sin importar el costo que esto pueda llevar, Señor. Ayúdanos a vivir amando a nuestro prójimo. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.